por venir. ¿Cómo están? Merecidísimo aplauso por tu tarea, sobre todo en cuanto más te conocimos, que fue al frente del FISU. Tan demonizado, ¿no? Mucha gente que debe haber dicho la palabra FISU en estos 20 meses como sinónimo de curro, sin saber qué era, para qué servía, ¿no? Le pusieron como... que no es una palabra, en realidad es una sigla, ¿no? Sí, sí. Pero es una sigla que se le impusieron como sinónimo de curro, la pasaste muy mal porque te hicieron una campaña de desprestigio fenomenal, que incluyó, presencia policial en tu casa, ¿no? Fernanda, gracias por venir, bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Cómo Sí. viviste todo este año y pico de campaña de demonización? En primer lugar, nosotros la veíamos venir, porque no iba a ser gratuito que el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, un porcentaje menor de comparación de lo que fueron a otras áreas, vengan a manos de una mujer de un barrio que dirigía una secretaría y que con esos recursos iban a hacer obras de mejoramiento en más de 1.500 barrios, llegar con el programa Mi Pieza a más de 250.000 mujeres en todo el país, llegar a hacer lotes para los que no tienen otra posibilidad que no fuera de la mano del Estado, tener un pedacito de tierra para soñar su familia. Yo creo que eso nos los cobraron muy caro y yo era la cara visible, era la secretaria la que llevaba la firma y que era parte de un gran equipo que hubiese sido imposible haber llegado a tantos lugares, haber trabajado con tantas áreas como sindicatos, la iglesia, los municipios, gobiernos municipales, nacionales y de gobiernos provinciales, hubiese sido imposible. Pero yo me quedo con la tranquilidad del trabajo realizado en ese tiempo, que también con la pandemia eso nos acortó muchísimo, pero sí sabiendo que no iba a ser gratuito y por eso fuimos totalmente exhaustivos en la forma de transparentar el trabajo que realizamos, con auditorías, con seguimientos, monitoreo, propios desde adentro, propios de la CIGEN y también de muchas universidades que trabajaron a codo con nosotros, y también financiamiento internacional que nos valió reconocimiento en la región del trabajo realizado. Hoy no existe un trabajo como se hizo en Argentina. De hecho, estoy invitada a compartir la experiencia en Brasil y en Italia también en estos días, que con la campaña se me va a complicar un poco, pero fue totalmente revolucionario en términos de trabajo desde el Estado, con aportes directamente al lugar. Contá qué tarea hacían en el FISU, que es la que se destaca y la que te piden que lleves como ejemplo. Sí. El FISU es el Fondo de Integración Urbana, que es un fideicomiso que se arma para la autonomía de los recursos y que llegue rápidamente, sin tanta burocracia, a los distintos entes ejecutores, que le decíamos a quienes tenían la posibilidad de ejecutar esos recursos y articular directamente con el Estado. En este caso era yo, porque era secretaria. Yo fui la titular de la Secretaría de Integración Urbana, Secretaría Nacional, y tenía la posibilidad de trabajar. Solamente lo que hacíamos nosotros era financiar las obras, monitorearlas y festejar cuando se terminaban. Esa era nuestra misión, por eso cuando se dice no realizó la SISU, no realizó este trabajo, nosotros financiábamos las obras y monitoreábamos exhaustivamente. Se lo daban a entes ejecutores que eran contratistas, digamos. Eran propios, con las organizaciones sociales, a través de sus cooperativas trabajábamos. Y después ellos, claro, contrataban en general, trabajaban con sus cooperativas. Con sus cooperativas y después, los municipios con sus personales de municipio, los gobiernos, sindicatos, la iglesia, y ellos fueron trabajando y a medida que iba avanzando la obra nosotros íbamos financiando. Y las obras, cuando hablas de obra, hablas el plan que mencionaste es el de mejoras de viviendas, el plan Mi Pieza. El plan Mi Pieza. Nosotros teníamos, el trabajo principal nuestro era llegar a los barrios con alguna obra de integración, a través podría ser desde conexiones intradomiciliarias eléctricas segura, porque pasaba... Por eso, por un lado, la integración del barrio, obra de infraestructura. Obra de infraestructura con los servicios, que sabemos que esa es la brecha que divide, el que puede, el que no. Hoy mismo, ayer mismo, estábamos viendo cómo, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires todavía hay problemas de abastecimiento de agua a un barrio entero, la zona sur, que es el barrio... que no sé por qué se alarga tanto ese litigio. Entiendo que el agua está a pocos metros, llega a pocos metros, falta la conexión del agua al barrio. Estamos hablando de la villa, el barrio, el que está atrás de Clarín, ¿Zabaleta? ¿Dónde? O el Sildañez.
No, Puede ser la no Zabaleta, sé. a ver si Zabaleta me puede parece ser también. Que tiene una canilla donde Comunitaria, seguramente. Sí, en Capital nos costó bastante trabajar con el gobierno, pero bueno, pudimos hacer a través de alguna cooperativa. La 21 es, la 21. Sí, y ahí nosotros lo que hicimos en ese caso es poder trabajar con todos los entes porque teníamos que trabajar rápidamente. Nosotros sabíamos que 4 años parece mucho, pero en gestión es muy poco, más sabiendo los tiempos de ejecución que tienen las obras, porque contábamos con no solamente lo climático, sino también que las cooperativas estén y también los municipios tengan un equipo abordado a eso. Costó mucho también la confianza que alguien nuevo en la política como yo esté enfrente de un área con tantos recursos, que al principio fueron con Tesoro, con el parte del Tesoro Nacional y Sí. después con el aporte solidario a las grandes fortunas y después el impuesto país también El iba impuesto país. parte también a nosotros. Me detengo ahí. Mencionaba recién Fernanda la previa en nuestro podio, estamos hablando con Fernanda Minio, ella es candidata a diputada nacional en provincia de Buenos Aires, va a competir en octubre, pero estás en campaña naturalmente en la primera sección. Seguro. Vos vivís en La Cava, Así es. es un barrio en San Isidro, un barrio popular en San Isidro, una villa de Sí, San sí, sí. Isidro. Viste que a veces nos pasamos de políticamente correctos, ¿no? Pero bueno, las palabras también tienen su significado y me parece que en el caso de La Cava, siendo vos vecina de ahí, sin reivindicar las carencias, ¿no? Porque también hubo, creo yo, un problema en este tiempo que fue reivindicar la carencia como un mérito. No, la carencia es una No. carencia, no hay mérito ahí. No, En el totalmente. caso era tu laburo, ¿no? Desde el FISU, que el barrio se transformase en un lugar más habitable. Tu tarea se fondeaba con lo que los ricos no querían soltar. Una partecita muy pequeña. Muy además. pequeña, pero era un aporte que no era solidario, que era compulsivo, porque se dispuso por ley, que aún, y cuando hablamos de grandes fortunas, recordá a quienes impactaba, porque Sí, los millonarios de los millonarios de los era millonarios. un grupito muy pequeño de la población, Sí, decenas de miles, sí. Y cientos algunos de miles. Judicializaron algunos, ¿no? Algunos judicializaron para no poner un pedacito de su patrimonio para mejorar la vida, las condiciones de vida en los barrios populares, a quienes después se estigmatizan por la inseguridad, por los problemas económicos, por los problemas laborales. Cuando vos le hablás a un rico, él te dice, no, el problema está en la villa. Y yo creo que el problema está en Nordelta, no en la villa. Pero bueno, te dejo a vos tu impresión que habitás en La Cava y que trabajaste con esta materia prima, con esta inequidad, ¿no? Sí, yo me acuerdo, a ver, a partir de los 13 años, yo siempre viví en el barrio, en La Cava, que empiezan siendo asentamientos, empiezan a ser villas de emergencia y terminan transformándose en barrios populares por una cuestión de que en algunos municipios se le da esta importancia de también darle dignidad a través de los servicios básicos. A veces planes de vivienda, pero no en todo sucede, a veces más por la benevolencia del que gobierna, más que por un derecho vulnerado. Pero yo a los 13 años empecé a trabajar en casas de familia y había esta estigmatización siempre en el barrio, pero bueno, a las empleadas del servicio doméstico le van a buscar a los barrios, a los albañiles van a buscar a los barrios, a los jardineros a los barrios. Entonces, digo, también el poder hacer ese traslado de recursos a estos lugares que, como decías recién, fue ínfimo porque fue a los millonarios de los millonarios a quien se le hizo y además fue por única vez, ni siquiera fue un impuesto sostenido como sí lo era el impuesto país, sí. Pero sí, digo, fue muy en su momento cómo iban a dar esos recursos, pero hubo mucho foco ahí, por eso desde el primer momento, por eso sabíamos lo que iban a pasar y nosotros fuimos totalmente con datos abiertos, por eso salimos sobreseídos de esa causa que nos inventaron y por más que en los primeros años que empezó todo el tema de esa pila de proyectos, en uno estaba destruir los fideicomisos, que de última lo dieron de baja, pero lo que tiene la responsabilidad ahora, que ahí había dinero. Cuando yo salí de la gestión había dinero al 10 de diciembre del 23 y después hicieron un aumento del impuesto país. Y o sea que en 3 meses, que cuando dijeron no entra más plata al FISU, había mucha más plata de la que yo dejé. Recaudaron, no lo usaron ese dinero para lo que tenía que usarse. Y ahora lo que te estás preguntando vos es ¿dónde fue esa plata? Claro, hay que hacer ahí ahora es la auditoría, porque ahora aparecen estos los proyectos que nosotros pudimos financiar, que no se terminaron hace casi 2 años que ya no somos gobierno, y que esas obras tienen que continuarlas. ¿Cuánto calculas que está ahí retenido? Supongamos que está retenido. Quizás se están usando para pagar intereses de la deuda, no sabemos. No lo sabemos, pero por ley tendrían que ir a los barrios populares. Hay una ley que dice que ese fondo, que el FISU, que el Fondo de Integración Urbana, tiene que ir a ¿Ahí está financiar Sebastián Pareja? obras. Sí.
¿A cargo de eso está Sebastián A cargo Pareja? está él. Que de hecho al primer momento había dicho, bueno, que no había encontrado nada irregular, pero bueno, les exigían de una parte del gobierno que sí Porque antes había inventara. estado ahí Leila Gianni, ¿no? O como abogada del Ministerio de, No, lo que pasó, de Capital Humano. nosotros tuvimos como, mutamos un montón de veces. Sí. Nosotros empezamos en infraestructura, cuando empezamos en el 19, a fines de principio del 20, Sí. y después, más o menos a los 10 meses, pasamos a desarrollo social. Sí. Después desarrollo social sigue teniendo, nosotros seguimos trabajando ahí, y después, bueno, de capital humano que se transforma este Sí. ministerio, lo pasan a infraestructura de nuevo, Ok. ya sin rango ni siquiera de ministerio, porque Ok. después lo fueron degradando. Y después termina en Hacienda, una cosa así ahora, O sea que está hoy. la hoy de- SISU. La Secretaría la subsecretaría, pues ya no tiene rango de secretaría, es subsecretaría de Integración Urbana y depende de Hacienda, O sea de que Caputo. básicamente está declarado que lo que administra es guita, no recursos destinados como fondos No específicos. se sabe porque nadie investiga. Bueno, ¿no? si lo Una tiene de las Hacienda- cosas que voy a pedir, ¿Y si cuánto el calculas? pueblo me llega a bendecir como diputada, va a ser un pedido de informe de qué están haciendo. ¿Tenés hoy un con esos cálculo fondos. cuánta guita puede tener ahí esa? Nosotros dejamos cerca de 100.000 millones a fines del 23 y después, no sé, ya no tuvimos Pero más es cierto lo que acceso. vos decís, durante un periodo el impuesto país recaudó Aumentó, más, porque lo totalmente. aumentaron. Sí, sí. Y después lo sacaron. Y lo sacaron, bueno, lo mismo que hablábamos recién con el Pero impuesto. no lo terminaron de cerrar porque hicimos un amparo y lo ganamos también a través de No, los no, barrios. no, Se sacaron cerró. el impuesto país Sí, sí, lo como un sacaron. beneficio a la fuga, que hoy es el principal problema que tiene el gobierno en materia financiera, es. porque promueve la fuga abaratándola y retrasando el tipo de cambio, y aparte eliminando este efecto virtuoso que tenía, doble efecto virtuoso. Por un lado, contener la demanda de dólares, encareciendo los dólares a ahorro. Si vos querías ahorrar dólares, podías, pero tenías que pagarlo más caro Puesto. que lo que era el dólar, el precio del dólar para la producción, y al mismo tiempo esa plata iba a mejoras en los barrios. No mejora, compra de vacunas, educación, iban a muchas áreas que eran también de contención, más en la pandemia. Recordemos que fue un impuesto por única vez que en realidad ese fue por el tema de la pandemia y el impuesto país después se sostuvo para otras áreas también. Y vos sospechás que la persecución que vos viviste, la estigmatización, tenía que ver con esto, que a nadie se le ocurriese en el futuro sacarle unos manguitos a los más ricos para Sí. destinarlo a mejoras, o sea, que fuese aleccionador. Sí, disciplinador, yo Disciplinador. lo diría, porque y que nadie se le ocurra después a seguir tratando de mejorar la vida de los que menos tienen, porque es el Claro. pueblo que quiere mantener Eliminar el manso, programa, silencioso, sin claro, que se eliminar levante. el programa, pero además que nadie se le ocurra hacerlo en el Claro, futuro. este gobierno lo que hace en primer lugar es atacar todos los núcleos de organización. Por eso demoniza las organizaciones sociales, que uno puede decir, bueno, si hubo mal manejo, si hubo cosas que no estuvieron bien, hay que mejorarlas, hay que hacerlas mejor, no borrarlo. Es cuando se dice, se tira el agua sucia con el chico adentro, que no confundamos eso que estaba mal, porque con esta excusa de que era una aberración la justicia social, todas estas áreas que contenían una situación totalmente difícil ya en ese momento, porque tampoco hablemos que era todo maravilloso, pero que conteníamos y quienes vivíamos en los barrios y nos juntábamos en organizaciones sociales, centros culturales, teníamos herramientas para hacerle frente a esta situación de la crisis económica que está hace mucho tiempo en la Argentina. Hoy estamos sin herramientas, ni siquiera podemos mejorar nuestros barrios para vivir mejor y avanza otra clase de economía, decía el Papa, que es la economía criminal, que por mano del narcotráfico, mano de la prostitución, de distintas formas que tiene la economía hoy para acomodarse en un barrio y permanecer y usar a los ¿Está pobres creciendo vecinos. el narco en los barrios? Sí, muchísimo. Es muy doloroso y me toca personalmente porque tengo una vida vivida ahí, tengo familia y no hay cooperativa, no hay trabajo. Te emociona. Está en mano eso. ¿Qué es lo que te emociona tanto? No, me duele. Te duele. Sí. ¿Te duele que el trabajo que tanto amor, tanto esfuerzo te debe haber llevado en este tiempo, que tuviste como funcionaria y toda tu vida de militancia para que el espacio exista, se Sí. haya destruido, que la consecuencia sea negativa de manera tan vertiginosa, ¿no? Y además destruye generaciones, porque esos pibes quedan marcados y el día que hacen su familia ni siquiera pueden decirle y discernir de lo bueno de lo que está mal. Entonces eso genera dolor en los barrios, que lo que costó tanto de un plumazo, un gobierno inhumano y cruel como este, lo saque
y que te deje sin herramientas, porque en algunos lugares quedaron ciertas cosas y pueden seguir sobreviviendo, pero hay algunos lugares que no, y el narcotráfico arrasa con todo. ¿Sentís que es parte del plan? Es parte de un plan de exterminio de gobiernos con las características como esta, de que ni siquiera tengan digamos, la claridad para luchar por los que le hace mal, contra los que le hace mal. Digo, eso es la tarea del militante, pero el militante hoy también se encuentra sin herramientas. Digo, llevándolo más al plano político, hoy es estar al lado de la gente en estos problemas. Ni siquiera puedes hablar de votación, y algunos sí, lo va diciendo, bueno, van encontrando con estas noticias, y hoy hasta el propio vecino te saca, che, la hermana del presidente se queda con las coimas, le saca los remedios, y están haciendo un proceso, pero uno tiene que acompañar ese proceso y que la propuesta sea superadora también de este lado. Ese es el trabajo que tenemos los militantes. Gracias. Fernanda, lo hablábamos también recién con un compañero tuyo, candidato en la primera sección electoral también, y le preguntábamos lo mismo, te vamos a preguntar a vos, mientras te repones. El enojo, primero, vamos un paso atrás. ¿Por qué crees que muchas personas en los barrios votaron a su verdugo? ¿Qué crees que pasó ahí? Yo no sé si todas las personas eran los barrios, porque también hay como un empuje de que ganó por los barrios. Creo que hay yo lo llevo más a la gestión en la que participé. Nosotros teníamos como dos caminos, y que a veces era complicado. Era empezar rápido a hacer las obras en los barrios, que había mucha carencia, y eso no es algo que lo vemos de hace muy poco tiempo. Y también teníamos que ver cómo íbamos mostrando a las familias en este proceso y con las obras en marcha de dónde viene esta lucha, que fue primero... se unificaron muchas luchas. La lucha de los barrios populares viene hace muchísimo tiempo, el peronismo en los barrios viene mucho tiempo de buscar esta dignidad, de que siempre vamos corriendo detrás del problema, y no es de hace 5 años, ni 10, ni 20, viene hace mucho tiempo. Y nosotros quisimos hacer un parate ahí, hacer un relevamiento y ver cómo seguíamos con eso, que eso fue parte. Yo fui relevadora de mi barrio, fui casa por casa a ver tantas familias y las casas cómo estaban. Y después toda esa lucha fue desencadenándose en un momento donde teníamos que, con el gobierno que esté, empezar a consensuar o a negociar cómo salíamos con ese relevamiento, que esté todo sistematizado, y cuando cambiara el gobierno salir, y es lo que pudimos hacer de una mujer de un barrio, llegar a una secretaría con un equipo enorme, que fue una de las cosas que pudimos realizar en el gobierno, quizás la que fue más, no solamente porque tuvo mucho en los barrios, se sintió mucho cuando entraban las cooperativas, cuando se trabajaba, sino que también hubo otros espacios que no eran tan visuales, pero la generación de cooperativas, la posibilidad de trabajar en la economía popular, el reciclado, los cartoneros. Nosotros tuvimos una amplitud, una capilaridad para trabajar en los barrios, que nos daba el tener ese pedacito de Estado presente y poder trabajar desde allí. Pero bueno, ahí sucedió que nosotros íbamos rápido con las obras, íbamos atrayendo a distintos trabajadores y trabajadoras con trabajo legítimo y genuino, tanto que se llenaron la boca muchos de este término. Ahí sí había trabajo en cooperativas, se daba no solamente la ropa, el alimento y todo. Pero por un otro lado nos faltó esa formación de decir, esta lucha viene de hace un montón de tiempo, y con lucha en la calle fuimos generando digamos, el área necesaria o las condiciones necesarias para llegar y tener un recurso directamente del Estado para transformar estos barrios. Quizás toda esa formación, que muchos le pueden decir militancia, lo que fuera, quizás nos faltó ahí. Por eso ahora, quizás, Fernanda, también, y esto déjame aclararlo, fue muy difícil para muchas familias decir, bueno, yo tengo la conexión eléctrica segura, tengo la plaza, tengo el salón de usos múltiples, pero yo todavía no puedo comprar el pan de todos los días. Y ahí pesó entonces esa demanda. Pesó muchísimo. Ojo que, sin ánimo por supuesto de contradecirte, pero Milagro Sala hizo esa formación militante, esa conciencia de origen de quienes vivían en los barrios de la Tupac, y aún así terminó presa. O sea, y estigmatizada, presa, violentada. No, me parece que insisto, sin discutir que quizá haya faltado
más trabajo cultural, digamos. O militancia también, la política. Me parece que enfrente es muy potente lo que hay enfrente y son todos los medios. Mira, nosotros tenemos acá todos los canales de televisión a la vista y en todos estabas vos. Para cerrar, Fernanda, ¿crees que se puede revertir ese proceso y ahora reconectar con los sectores populares desde el peronismo con la propuesta electoral? Sí, hay algo muy importante que nosotros hicimos en este tiempo, es salir a los barrios populares donde teníamos organización, pero salir a abrazar esta realidad y decir, bueno, esto no estuvo bien y reconocer quizás en lo cotidiano, en lo barrial, las cosas que se hicieron mal y lo que vamos a seguir peleando hoy. El Congreso es para decir hasta acá Milei. Me parece que el basta de estas políticas que son inhumanas y que no miran para ese lado del que está sufriendo y no solamente lo demoniza, lo hostiga, parece que son hasta son culpables de sus propias desgracias y creo que ahí tenemos que estar presentes. Muchos de los hoy intendentes me dicen, estamos yendo el casa por casa, estamos yendo y viendo, pero sí, yo digo que no sea solamente un trabajo de campaña, me parece que tiene que ser constante y la política se ha separado mucho del sufrimiento del pueblo y estos son los costos que pagamos, un presidente como el que tenemos. Pero bueno, eso estamos hoy en el codo a codo con Juan, bueno, Grabois, que es nuestro compañero hoy está en tercer lugar y que soy parte de su equipo de política, y con Jorge Tayana a la cabeza, que es un gran compañero que lo he cruzado en muchas etapas de mi vida, en la Cava siendo catequista, porque soy catequista en la Cava y lo conozco hace mucho tiempo y después me lo fui cruzando en la política, así que es un gran candidato y bueno, y hoy apuntalando, no solamente apoyando el gobierno de Axel en la provincia, tratando de también apuntalar a la candidatura de quienes están hoy, pero bueno, es estar todos los días ahí, no solamente en campaña. Yo doy cuenta que se está, pero a veces, bueno, con estos gobiernos con esta idea de reconectar a la política con lo que pasa en las casas, ¿no? En los Totalmente. barrios. Gracias, Fernanda. No, gracias a ustedes. Fernanda Miño con nosotros, candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, cerrando, creo, un buen panorama en el inicio de esta semana, que es una semana clave para lo que ocurra, no solamente en la provincia, sino en el país. Gracias, Fernanda. No, ustedes, por favor.